Ok, entonces vamos retomando, volvamos a leer el Josué 1, retomamos nuevamente y dice Josué 1:1, arrancamos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todos en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vemos entonces a lo largo de Josué 1, capítulo 1, versículo del 1 al 8, que esta es la historia de Josué y cómo arranca esta conquista. Veamos quién es Josué o quién fue Josué. Tras la muerte de Moisés, Moisés era un siervo del Señor. Jehová estaba hablando al hijo de Num. Num era un servidor de Moisés en ese tiempo. Cuando falleció Moisés, cuando murió, inmediatamente Jehová habla a Josué y le dice que lo ha escogido, del versículo del 1 al 5 lo vemos, que lo ha escogido con un propósito, y es que a él le ha prometido que así como estuvo con su siervo Moisés, estará con él. ¿Cuál era esa promesa que iba a iniciar? La conquista de unos pueblos, de los pueblos de Israel, para que pasaran ese Jordán y cada uno de ellos adquiriera esa tierra prometida. Eso es una promesa bastante amplia y en la que podemos ver que Dios es insistente, y a lo largo de todo el libro de Josué vemos que Dios es insistente donde le dice: solo te pido que te esfuerces y seas valiente. En otro versículo vuelve y le menciona: te pido que seas esforzado y valiente. Y estas palabras no son coincidencia, el porqué son repetitivas e insistentes de parte del Señor. Dice que que seas esforzado y valiente, ya que para conquistar esos pueblos necesitaba esfuerzo y valentía. ¿Para qué? Para obedecer conforme Dios lo quería hacer en la vida de Josué y poder llevar a todos estos pueblos a cumplir el propósito de Dios. Era el pueblo de Israel. Entonces, a lo largo de estas conquistas vemos que es una promesa, a lo largo de este libro vemos que es una promesa de bendición y llena del propósito de Dios. No era fácil, evidentemente, que cuando llega a ocupar el lugar que Dios le está diciendo Josué, pues yo me pongo o nos ponemos en el lugar de Josué y nos damos cuenta que cuando Dios da una palabra de bendición, da una promesa para que se cumpla en la vida tanto de él como del pueblo al que Dios había escogido, es una responsabilidad muy grande, y esa responsabilidad es muy grande. ¿Por qué? Porque sencillamente no es cumplir el propósito, sino el corazón con el que se cumple el propósito. ¿Cómo estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad a la cual Dios nos encomienda, como en este momento le está haciendo ese llamado a Josué? Cuando empezaba esta promesa de bendición y este propósito de Dios, que no era fácil, hay esa advertencia de que le dice: esfuérzate y sé muy valiente, pero que además no sea parte de su boca el libro de la ley, para cuidar que todo esto esté bajo ¿qué? Bajo la obediencia a Jehová. ¿Esta obediencia en qué radica? En la disposición del corazón de Josué para poder acatar paso a paso y milimétricamente esa encomienda que le había dado el Señor. Cómo iba a actuar frente a cada conquista, cómo iba a tratar a cada uno de sus pueblos, el tiempo en que lo haría y, lo más importante, la manera en que lo haría. Aquí, cuando estaba leyendo el inicio de estas conquistas, venía a mi mente cómo se puede haber sentido Josué, porque Josué debía levantarse y pasar el Jordán, pero no solamente él, sino que debía llevar y guiar a un pueblo, que era la tierra que Dios había prometido,
y lo vemos desde los primeros libros en la palabra, cuando dice que es la promesa que para los hijos de Israel, en este tema de que lo había hecho con Abraham. Entonces él promete estas tierras y acá en este libro de Josué vamos a ver ese cumplimiento en el que iba a empezar esa conquista. Y así fue. Josué tuvo un corazón en ese momento conforme a lo que Dios estaba queriendo, conforme al Espíritu de Dios. Y cuando Josué tuvo esta disposición y estaba siendo guiado por Dios y obediente, yo me imagino que Josué puede que no entendiese muchas cosas, puede que cuando estaba él cuidando a Moisés en su tiempo de oración y cuando él estaba allí, puede que en muchas ocasiones él se preguntara muchas cosas, pero siempre admiró eso de Moisés. Entonces, en este momento ya Josué se estaba viendo enfrentado al liderazgo que el Señor Jesucristo estaba depositando en él. Y cuando lo empezó a guiar y empezó en la ejecución de esta labor, pareciera que muchas cosas son ilógicas y vamos a ver específicamente un caso. Cuando Josué guió a cada uno de los pueblos a conquistar la tierra, los enemigos se levantaban y había maquinación contra él. Pero Jehová siempre le hablaba del qué, el cómo debía hacer cada una de las cosas y su corazón solo tenía una disposición: ser obediente para hacerlo conforme estaba guiándolo el Señor. ¿Y esto a qué lo llevó? A la victoria siempre. Entonces hay un ejemplo muy claro y es el ejemplo clave que Dios me instaba, que ha hablado también a mi vida en esta semana, y es cuando Dios envió a Josué a conquistar Jericó. Cuando Dios envió a Josué a conquistar Jericó, parecía que había una batalla contra un rey, pero parecía que las armas no eran a las que los ojos humanos podríamos pensar usted y yo el día de hoy. Cuando uno le hablan de batalla, de la guerra, uno lo primero que piensa son en las armas, en cómo vamos a hacer, en cuáles son los mecanismos que vamos a usar y todo un plan estratégico que a lo largo de pensar en lo que implica una batalla, estaría uno en su humanidad pensando. Sin embargo, en esta conquista de Jericó tenía que enfrentar esta batalla con el rey. Y el plan de batalla, el Señor fue claro y específico cuando se lo dio. Parafraseando y resumiendo, el plan de batalla que el Señor le dio en este momento a Josué fue marchar y gritar. Ante la lógica humana, marchar y gritar para un plan de batalla no es una acción que pueda alcanzar la victoria. No es una acción que específicamente yo pueda decir se va a conquistar la guerra en el plano de lo natural. Sin embargo, así le plació a Dios en esta historia. Sin embargo, así fue como Dios orientó en el cómo podría llegar a ser Josué y conquistar esta batalla. Y así lo hizo Josué. Preparó su ejército, preparó todo el pueblo que estaba con él para enviarlo a la batalla y lo envió a marchar y a gritar. Es ilógico al tema humano, es casi que 100% garantizada que esa batalla no se podría ganar de esa manera. Sin embargo, al leer en el transcurso de este libro, solamente allí había un corazón obediente que hizo conforme lo había ordenado el Señor. Y conforme lo ordenó el Señor ya conocía lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Y Josué conquistó Jericó, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué vemos? Que a los ojos naturales y humanos puede que muchas de las estrategias o muchas de las cosas que pasen, puede que fuese en vano. Sin embargo, si Dios nos ha instado en nuestro corazón a hacerlo, si Dios está en nuestro corazón hablando, guiándonos y dirigiéndonos, y esa es la manera en la como Dios quiere actuar en determinado momento de nuestra vida, es como a Dios le ha placido. Así no lo entendamos, así pensemos que no va a estar la victoria. Cuando estamos en los caminos del Señor y hacemos con un corazón obediente lo que Él quiere, la victoria del Señor está asegurada, como pasó en este ejemplo de Jericó. Quizás es algo que a nuestros pensamientos humanos no hubiese tenido éxito, porque una guerra no se prepara de esa forma. Sin embargo, fue la instrucción de Dios hacia Josué y él la cumplió. Quizás en ese momentico Josué hubiese podido tener otra actitud, hubiese podido refutar y decir: Dios, pero es ilógico, ¿cómo me vas a mandar a una batalla a conquistar una tierra sin armas, sin guerra, de la manera como normalmente se hace? Y haberlo hecho a su manera y en sus fuerzas. Sin embargo, él determinó seguir la voluntad de Dios. ¿Qué hubiese pasado si Josué no hubiese seguido la voluntad de Dios? La victoria del Señor no estaría en ese momento en Jericó. Y seguramente hubiese alcanzado el camino, pero hubiese sido en sus fuerzas, y las fuerzas humanas se agotan. Y por ende, al agotarse las fuerzas humanas, terminamos fracasando, porque terminamos sintiendo cosas, sentimientos, situaciones en los que nos sentimos sin el respaldo del Señor.
En este punto es importante que reflexionemos el cómo Dios obra y nos guía para actuar conforme a su voluntad, no en nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas y de acuerdo a su propósito y su voluntad, conforme Él lo quiera hacer en todo tiempo. Resaltemos en este punto la obediencia que se nos demanda cumplir. Si Josué en ese momentico no hubiese sido obediente y no tuviese un corazón dispuesto a la voz de Dios, sencillamente Josué hubiese fallado al plan de Dios. Y si hubiese fallado el plan de Dios, hubiese fallado el propósito de Dios. Cuando nosotros determinamos en nuestras fuerzas caminar o tomar una determinación en la que el Señor no está respaldando, efectivamente fracasamos. Y cuando fracasamos, el Espíritu de Dios se contrista en nuestras vidas por no hacerlo conforme a su voluntad. Y por ende, esto nos lleva a tener una exhortación en nuestras vidas, y es el tema de estar aferrados a la guía y a la instrucción del paso a paso, como el Señor lo hizo con Josué, lo hace con sus hijos. El Señor nos dice siempre el cómo, el cuándo, el dónde, y el Señor siempre está atento a sus hijos, a la oración de sus hijos, para guiarnos conforme a su voluntad. Ya la otra parte nos corresponde a nosotros como seres humanos, tener esa sensibilidad, estar en esa conexión, intimidad con el Espíritu, para tener ese discernimiento de cómo quiere actuar el Señor en nuestras vidas, de lo que quiere hacer y permitirlo que lo haga. Y esa es la parte humana. Aquí vemos que hay un esfuerzo y valentía. A lo largo de esta conquista de Jericó hay un esfuerzo y valentía por parte de Josué. ¿Cuál fue el esfuerzo y la valentía? Cada vez que nosotros debemos o queremos tomar una decisión frente a algo, tenemos alguna pregunta hacia el Señor o que el Señor nos guíe, debemos tener el esfuerzo y la valentía de que si pedimos la guía y el direccionamiento de Dios, estamos sujetos a la respuesta y a la voluntad de Dios. Y para esto se requiere esfuerzo y valentía. Cuando nosotros nos esforzamos es que aún no lo consideremos, pero si el Señor nos lo está diciendo es porque algo está el Señor allí planeando para nuestro bien, porque el consejo más sabio que podamos tener es el del Señor. Entonces es la manera en cómo Dios obra de maneras que nosotros no nos imaginamos, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros, pero nos guía siempre a actuar conforme a su voluntad y en las fuerzas del Señor, en el tiempo del Señor. Y esta es una reflexión a la que debemos llegar, que muchas veces nos apresuramos, que muchas veces pensamos, y definitivamente en esta humanidad tendemos a equivocarnos, porque el Señor es quien lo conoce todo, y definitivamente el consejo del Señor, cuando es sabio, nos insta a su verdad, y esa es nuestra única esperanza, Cristo. Entonces aquí nos damos cuenta que este esfuerzo y valentía se da a través de algo, y es la fe en Cristo. La fe, entendiendo que la fe no es lo que está tangible, sino lo que siente nuestro corazón, y la confianza en el Dios que creemos nosotros es lo que nos guía y será siempre ese consejo que nos va a llevar al camino de paz y la victoria. No es fácil esforzarse en creer y en estar sujetos a algo que no vemos, porque eso es la fe, pero nuestra confianza está en un Dios real y verdadero, que es en aquel que confiamos, y que su paz es la que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí está la valentía. ¿Para qué? Para perseverar. Entonces ahí tenemos el esfuérzate y sé valiente. Porque cuando yo soy valiente, también tengo que perseverar en un camino que quizás puede que no sea fácil, pero es gratificante vivir en la paz cuando estás en intimidad y comunión con Cristo, porque no habrá enemigo que pueda hacer frente ante la tribulación, sino que estará siempre la esperanza, que es Cristo. Vemos en el libro de Josué explícitamente la manifestación de fidelidad y de bondad de Dios hacia Josué y hacia su pueblo. Vemos cómo Dios nunca los soltó, nunca los desamparó, pero siempre hubo obediencia de parte de ese líder que había escogido y de parte de un pueblo que acataba las órdenes de Josué conforme eran instruidas de parte del Señor. Miremos entonces cada uno de los propósitos que tiene el Señor con la vida de usted y la mía. Miremos cómo, así como el Señor le habló a Josué, el Señor nos habla a cada uno de nosotros en cada una de las situaciones, de las áreas de nuestra vida, y los propósitos que tiene con usted y conmigo cuando vemos verdaderamente lo esencial en nuestra vida. Lo esencial va más allá del comer y el vestir y el qué pasará mañana. Lo esencial es nuestra alma y el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Cuando logramos ver eso esencial,
como lo lograba ver Josué, y podemos atender a la instrucción de Dios, podemos encontrar esa verdadera paz que el mundo nunca nos dará. Y creo que es un caso del que estamos viviendo hoy en día, la incertidumbre en la que estamos viviendo todos. Sin embargo, cuando conocemos a Dios, esa incertidumbre pasa a ser el gozo del Señor de saber que escrito está y que el Señor nos guardará en completa paz cualquiera que sea su voluntad. Esta semana mi esposo daba una palabra que me confrontaba mucho alrededor de eso, de ver cómo pensamos o decimos, no, yo soy cristiano, entonces no me puede dar el coronavirus, entonces no pasa nada y ya el Señor me guarda. Y he escuchado lastimosamente a personas con esos comentarios. Es doloroso porque estamos en nuestros pensamientos y pensamos que estamos en una burbujita y que esa burbujita nada podrá estallar. Y esa palabra nos llevaba a eso, nos llevaba a confrontar y saber que si a Dios le place, como le plazca, que a uno de sus hijos le dé el coronavirus, será para gloria y honra de su nombre. Será como Él lo quiera hacer, como lo quiera orar y será como Él lo determine. Entonces vemos que esa voluntad en estos tiempos de angustia pareciera que el espíritu a muchas personas que creen en el Señor se contrista y empiezan es a desfalcar los mercados. Empiezan es a mirar todas las cuentas como están. Empiezan es a sacar todas las alcancías. Y lastimosamente esas son las acciones humanas y naturales que puedan llegar a pasar. Y no está exento porque nuestra carne está. Sin embargo, colocamos primero eso de lo que puede llegar a ser nuestra dependencia, nuestra humanidad, en lugar de ver a Dios. Y si a Dios le place que con 100 pesos estemos durante toda la cuarentena, con 100 pesos el Señor nos sostendrá y se glorificará. El Señor estará con nosotros conforme a su propósito, alentándonos, estando allí, para siempre saber que si estamos con Él, estamos en victoria. Entonces, ¿por qué estamos afanados? ¿Por qué siempre pensamos que el estar preocupados por el sustento y por estar preocupados por qué pasará y entonces si están unos en el extranjero y entonces si mi familia está toda en España? Y se los digo, queridos hermanos, porque yo me preocupé. Yo tengo a mi hermano en España y yo veía que la situación estaba crítica y decía, te tienes que venir. Pero definitivamente descansé y saber que no era una alternativa ni siquiera humana, saber que podría regresar, pero el Señor está allí, amigos, familiares que tenemos en otra parte y los que sentimos que están lejanos porque sencillamente pensamos que están en riesgo, que no podemos tener el control, pero es que el control no lo necesitamos tener usted y yo, el control lo tiene el Señor y esto no ha salido del control de Dios, así como no salió del control de Dios cada una de las conquistas que Josué tuvo que hacer. Entonces, quizás ese estar afanado solamente nos está añadiendo preocupación para cumplir la conquista del Señor. Es estar preocupados por el sustento, por el qué pasará mañana, con la economía, con las empresas. Cada uno en nuestras labores seculares tendremos que pensar en ello. Sin embargo, cuando tenemos a Dios, esa obediencia de saber que Dios está allí y que esto está en el plan de Dios y que lo que Él nos guíe, eso haremos, es lo que nos lleva a recibir esa completa paz y su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Porque esto pasará, queridos hermanos, esta situación y quizás muchas otras pasarán, pero su palabra no pasará. Porque Dios es eterno, porque Dios es fiel, porque su palabra y su promesa siempre está y necesita de nosotros un corazón dispuesto. Estamos en sus manos y no hay nada mejor. ¿Por qué no entonces, en lugar de preocuparnos por estar atentos a todas estas situaciones, más bien estamos sujetos y mucho más sensibles en intimidad con el Señor, a su instrucción para cada una de las áreas de nuestra vida? Porque en lugar de estar pensando si definitivamente van a abrir o no el día de mañana los lugares y las comidas donde más frecuentábamos ir porque era lo que nos gustaba los fines de semana y era donde pasábamos el tiempo, no estamos en intimidad con el Señor a recibir la instrucción de a quién quiere que le compartamos la palabra, quién necesita una palabra de aliento. Miren, la cantidad de personas que en este momento están en crisis emocional por la situación del coronavirus es gigantesca. Estaba viendo las estadísticas y cómo un tema de salud pública también está en un tema alrededor de salud mental
que están desbordados, no hacen nada más que buscar y ya crearon una línea, una tensión y con amor y con temor y temblor por la carrera que Dios me permitió estudiar. Sí, seguramente habrá una palabra en ese momento que vaya a decir, sí, tienes que hacer esto, pero nada como la palabra del Señor que puede penetrar en el corazón y definitivamente dar esa paz que sobrepasa. Nosotros los seres humanos, nuestra conducta hoy es una y mañana podrá ser otra. Pero Dios no varía. El pensamiento de Dios es uno solo y su paz es la promesa que nos da cuando caminamos y somos obedientes a Él. Entonces, allí nos damos cuenta que tener paz en todo tiempo no es fácil. Y retomamos, esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo se podría sentir Josué cada vez que iba a hacer estas conquistas y el Señor le da una instrucción particular? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo me siento yo cada vez que Dios nos dice, haz esto? Y lo primero que hacemos es cuestionar, Señor, ¿pero por qué? Y lo cuestionamos porque seguramente no era la manera que estaba contemplada en nuestra mente, que no había maquinado en nuestra mente, no era la manera en la que nuestro corazón había determinado hacerlo, pero por eso la palabra habla de que el corazón es engañoso. Entonces, allí que nos damos cuenta que si definitivamente en nuestro corazón está el deseo de amarle, de perseverar, de seguirle, en ese esfuérzate y sé valiente, la obediencia va a ser ese fruto que nosotros podamos tener de perseverancia y poder continuar en esta hermosa batalla de fe. Y digo hermosa porque aunque haya tribulación, todo es enseñanza y todo nos ayudará para bien. Recordemos que la estrategia para lograr vencer cada batalla en donde Dios envió a Josué a conquistar no era conseguir las mejores armas, no era entrenar a los mejores soldados, no era tener el mejor ejército ni el más numeroso. Él como líder, Josué necesitaba tener la palabra de Dios en su boca y en su corazón y transmitirla con esa certeza que nos da el ser hijos de Dios. Debía recitarla de día y de noche, debía meditar en ella, hablar de ella y cumplir todas las instrucciones que estaban allí escritas. Y así fue prosperado su camino y así logró la conquista de cada una de las tierras a las que lo llevó el Señor. Y se cumplió una promesa, que fue cuando a Abraham se le dijo que cada uno de sus pueblos estaría en esas tierras, en la conquista de esas tierras. Podemos pensar que en esa forma de narrar las cosas, en el carácter o en la forma de que era Josué, que eso era otra época, que estamos en otra época, que definitivamente no podemos comparar la historia de la Biblia a la época que vivimos hoy en día. Pero déjeme decirle que Josué nació en Egipto y estaba bajo la esclavitud y la opresión del faraón. Definitivamente Josué no nació en una cuna de cristal. Josué no estaba en una burbuja en la que no podemos estar hoy ni usted ni yo. Josué estaba bajo la esclavitud y la opresión de un faraón, pero Josué fue escogido por la disposición de su corazón. Josué fue escogido por el Señor porque fue esforzado y valiente para perseverar conforme lo quería hacer el Señor. Entonces, ¿cuál es la excusa hoy para saber o decir es que ese tiempo era especial y ellos eran diferentes? Usted y yo hoy somos especiales para el Señor y el Señor solamente demanda algo y es un corazón obediente y dispuesto a cumplir su voluntad. Hoy lo podríamos tener. ¿Qué necesitamos? Ser esforzados y valientes, saber que el Señor está con nosotros donde quiera que vayamos, si nosotros perseveramos en su palabra y en cumplir sus mandamientos. Asimismo entendemos que no es en nuestras fuerzas, entendemos que es en las fuerzas del Señor, porque la debilidad que tenemos nosotros solamente ante todas las situaciones que estamos pasando la conforta el Señor. Todos los enemigos y las inquietudes que tengamos se pueden levantar y ser para nosotros piedra de tropiezo. Por muy grande que sea el enemigo, Dios nos respaldará, porque así lo ha prometido cuando somos obedientes y seguimos su palabra. Es una palabra de fe y confianza. Josué era un hombre en quien moraba el Espíritu de Dios. Su liderazgo provenía de Dios y lo vemos desde el libro de Deuteronomio hasta Josué. A través de Josué Dios cumplió la promesa que había hecho Abraham y los antepasados de ellos. Heredarían la tierra de Canaán. Sus ojos y su fe no debían estar puestos en la fuerza física que podía tener un ejército o podría tener Josué, el pueblo.
Sus ojos debían estar puestos en lo grande que era el Señor y la promesa que tenía que cumplir. Aún así los enemigos fuesen fuertes y aún así las fuerzas en lo humano parecieran decaer. Por eso Dios en repetidas ocasiones nombra el esfuérzate y sé valiente. Finalmente, Josué cumplió el propósito de Dios que tenía con él, conquistó cada tierra que el Señor le había entregado y cumplió lo que prometió a cada tribu que le entregó su tierra. Vamos a Josué 21, del 43 al 44. Lo leo. Josué 21, del versículo 43 al 45. La Biblia tiene como título Israel ocupa la tierra. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Pensemos en este momento las promesas que el Señor ha hecho a nuestras vidas. Pensemos la maravillosa promesa de salvación que quizás tú que estás escuchando esa palabra es la primera vez que te acercas a Dios o todavía tienes dudas de quién es el Señor. Cada una de esas palabras que tiene y esas promesas que tiene el Señor, así como fue en la historia de Josué, es en la historia suya y mía, mi querido hermano. Y es el saber que Dios lo que promete lo cumple. Nosotros somos los que determinamos con nuestras acciones si estamos preparados y dispuestos a cumplir lo que el Señor demanda de nosotros. Entonces vemos ya cerrando estos capítulos en la historia de Josué que en este pueblo de Israel se cumplió lo que el Señor había determinado. Dice que todo se cumplió lo que había hecho la casa de Israel. Esto no quiere decir que no hubo impases. Seguramente vemos a lo largo del libro exhortaciones que el mismo Josué hacía de parte de Dios al pueblo para que no se dejara engañar o entrar en rebeldía. Pero Josué perseveró hasta el final. Y en esta perseverancia obtuvo la victoria del Señor. Vemos la promesa cuando Israel ocupa la tierra y vemos en esa manera la exhortación como en ese momento también el pueblo, Josué le advertía al pueblo que Dios es un Dios celoso y que debemos obedecerlo y adorarlo solo a Él. Vamos a Josué 22, 5. Aquí Josué le estaba hablando al pueblo. Dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, los sigáis y les sirváis con todo vuestro corazón y toda vuestra alma. Josué los bendijo y los despidió, y ellos se fueron a sus tiendas. ¿Ustedes por qué creen que estaba Josué haciéndoles advertencia al pueblo? Porque el corazón del hombre es engañoso y porque definitivamente él debía hacer lo que en su momento el Señor hizo con él, y fue advertirle y decirle que debía esforzarse y ser valiente y que no se apartaría la ley ni el libro de la vida de su boca. Y aquí nuevamente él lo replica y lo dice al pueblo, a cada uno pues de las tribus que se habían dividido, y le dice al pueblo que definitivamente solamente que con diligencia cuidéis de cumplir los mandamientos, que la tierra esté sujeta y ser sierva del Señor, y que definitivamente guardaran los mandamientos y sirvieran y siguieran con todo el corazón al Señor. No cuando quiera, no cuando lo necesite, no cuando definitivamente a nuestra conciencia humana debamos hacerlo, sino con todo vuestro corazón y toda vuestra alma en todo el tiempo. Es lo que el Señor demanda. Entonces aquí vemos cómo Josué estaba haciendo esa advertencia y exhortación al pueblo. Y vemos en Josué 23, del 11 al 16, donde dice nuevamente, Jehová, vuestro Dios, está diciendo, pues, Josué les está diciendo a ellos, al pueblo, 11, versículo 11, Josué 23, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartáis y os unís a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros,
Y si concertáis con ellas matrimonios, mezclándolo con ellas y ellas con vosotros, sabéis que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que serán por lazo de tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra de Jehová que Jehová vuestro Dios ha dado. Y he aquí que yo estoy al entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho a nosotros. Todos os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto que Jehová tu Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándonos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Es claro esta palabra donde ya se ha cumplido el propósito de Dios, donde Josué ha cumplido ese propósito de Dios, donde la tierra, el pueblo de Israel está asignado en las tribus a cada una de las tierras. Pero ¿qué pasa si alguno de ellos idolatra a un Dios que no es el Señor? Si alguno de ellos se apartan del camino de la verdad, si alguno de ellos incumple la palabra de la verdad, también dice claramente que también se apartará Jehová de ellos. ¿Por qué? Porque ya su corazón no estará en ellos. Entonces, allí vemos eso, vemos que el Señor es un Dios lleno de amor, de misericordia, de verdad. Cuando acudimos a Él, sus brazos están abiertos, pero también vemos un Dios celoso que si incumplimos sus mandamientos, un Dios celoso que si decimos adorarle, pero nuestro corazón está lejos de Él, también es un Dios que es fuego consumidor. Y muchas veces en esta semana, curiosamente, me han preguntado, ¿lo que está pasando está en la Biblia? El Señor nos va a destruir, pero yo creo en Dios. Y cuando me dicen yo creo en Dios, pregunto, ¿en qué Dios crees? ¿A qué manera de crees en Dios? Porque si creemos en este momento para que Dios nos salve de esta pandemia, pero el día de mañana volvemos a la normalidad y volvemos a nuestros deleites y pecados, ¿en qué Dios creemos? ¿En un Dios que solamente viene y nos apaga el incendio? ¿O en un Dios real que nos ha permitido ver su gloria? Porque esto hace parte de su gloria. Todo lo que estamos viviendo hace parte de su gloria. ¿Lo entendemos en la lógica humana? No. Y es muy difícil de comprenderlo como quizás Josué se sentía en el momento en que le dijeron que con silbidos y con marcha iba a ganar la batalla. Y pensaba mucho en esto. Asimismo, hoy nos podemos sentir y decir, ¿dónde está la gloria de Dios? Si día tras día hay más casos de gente contaminada, si día tras día muere más gente. La gloria de Dios está en saber que la dureza del corazón de los hombres ha tenido que llegar a esta instancia para ser quebrantada y aún así hay dureza de corazón. Entonces nos damos cuenta que Dios es un Dios de amor, es un Dios maravilloso, es un Dios siempre bueno, pero también es un Dios de celo, es un Dios que es el único y es el primero y será el único que en nuestro corazón debe ocupar esa verdadera concupiscencia para poder ser guiados a través de su espíritu. Entonces nos damos cuenta que alrededor de esto es una palabra de mucha fe, de mucho ánimo, de saber que si nos esforzamos y somos valientes, el Señor estará con nosotros donde quiera que vayamos, pero también es una palabra que implica responsabilidad y compromiso, porque obedecer a Dios es un privilegio, es un deleite. ¿Por qué? Porque nos añade paz, porque nos añade tranquilidad, porque aún en los momentos difíciles vemos el gozo. Sin embargo, es responsabilidad perseverar en este camino. Nada, absolutamente nada se compara con lo que Dios puede obrar en nuestras vidas. Y para concluir, quería contarles un pequeño testimonio. Y es que terminando de preparar hoy la palabra, me escribía alguien a quien amo profundamente. Es una amiga de infancia. Y cuando hablaba con ella, iba el Señor narrándome nuevamente la palabra y a través de ella sé que es una persona que está tratando de acercarse a Dios, que conoce muchas cosas de Dios, no está en el país y me duele profundamente no tenerla cerca muchas veces.
Y a través de ella Dios me enviaba una palabra, me enviaba un versículo ya inocentemente en la conversación que estábamos teniendo, me dijo como en resumen de algo que le dije ese versículo. Y fue una confirmación a esta palabra y era también el amor de saber cómo Dios nos quiere usar. Y muchas veces ponemos excusas, ponemos peros, sentimos que definitivamente no estamos preparados o se nos olvida escuchar esas pequeñas instrucciones en las que el Señor se quiere glorificar. Y hablaba muy profundamente con ella de esto que está pasando, de cómo ella se sentía. Y entendía y sentía en ese momento en mi corazón cuánto el Señor quería hacer en la vida de ella, cómo el Señor la amaba profundamente y el Señor solamente está esperando un paso de fe en ella, que sé que poco a poco el Señor lo hará. Y entendía eso, entendía a lo largo de esta palabra como Josué me sentía en ese momento. A veces en el afán del día a día, ese pequeño detalle, ¿cómo lo olvidamos para ser instrumentos de salvación para otros? ¿Cómo olvidamos ese pequeño detalle en medio de la preocupación de hoy y solamente podemos decir, sí, no, ya oramos? Pero ¿qué va más allá de ese cuando Dios permite conocer alguna situación y ese oramos? El poder estar en esa instrucción minuciosa que el Señor quiere tener, en esa palabra que el Señor quiere tener, en ese comportamiento que usted debe tener para hacer testimonio de Él. Y definitivamente así me sentía en ese momento como Josué y decía, Señor, a veces uno se agobia muchísimo por los afanes, por la ansiedad, por las preocupaciones, por todas las cosas humanas, pero definitivamente el Señor es quien dispone, el Señor por su misericordia nos recuerda sus promesas, el Señor por su infinito amor, porque Él es inmutable, nos recuerda cómo Él puede hacer de nosotros esos instrumentos y esos atalayas en todo tiempo, no solamente en tiempos de crisis como el que estamos viviendo en el coronavirus, sino en tiempos de alegría, sino también en tiempo, la palabra es a tiempo y a destiempo, y entendía que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros conforme nuestro corazón lo disponga para poder hacer, y que muchas veces oramos y no vemos respuesta o sentimos que definitivamente no es por ahí el camino, pero entendamos que el tiempo del Señor es perfecto y que conforme Él lo quiere hacer, lo hará. Mientras nosotros hagamos nuestra parte humana, el Señor estará allí. Y vemos que definitivamente este libro, más que esfuérzate y sé valiente, demanda obediencia. Obediencia de cada una de las personas que creó el Señor y se están acercando a su trono de justicia, a su trono de amor, de misericordia, a conocer profundamente cómo es una vida con Cristo. Es una palabra de esperanza, es una palabra que a mi vida trajo aliento, que renovó y recordó lo que el Señor promete. En mi caso pensé en las promesas que el Señor había hecho a mi vida y que quizás en una semana dura, muy dura, diría que es una de las semanas más complejas, independiente del coronavirus, si el Señor está primero, si el Señor está delante de nosotros, si el Señor definitivamente es nuestra prioridad y es nuestro amor, nuestro primer amor, y sobre Él colocamos todo, pasará lo que pasó con Josué en la conquista de Jericó. Y es que el Señor dará la estrategia, así no la entendamos en lo humano, para cada una de nuestras situaciones. Si hoy sentimos que a través de toda la situación que el mundo enfrenta, va a cambiar la economía, va a cambiar la manera de trabajar, tendré trabajo, ¿qué pasará? Gocémonos en este tiempo que el Señor también nos permite estar más en intimidad con Él. Gocémonos en este tiempo en el que el Señor nos lleva a reflexionar en esa dureza de corazón del ser humano, pero en esa hermosa gloria que promete el estar con Cristo. Gocémonos en que este tiempo podemos compartir incluso con personas que hace rato no compartimos, que podemos disfrutar cada una de las cosas que el Señor tiene para nosotros y que trata nuestro carácter. Trata nuestro carácter porque quisiéramos, en mi caso quisiera estar besando y abrazando a mi abuela, pero hay que hacer las cosas conforme sean
prudentes, pero el Señor pone la paz y la tranquilidad en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, para concluir, definitivamente, de la misma forma, nosotros como pasó con Josué, nosotros podemos estar seguros que recibiremos las promesas que Dios nos ha dado cuando obedecemos a Dios y vivimos de una forma que le glorifica. Vemos cómo Él cumple sus promesas y asimismo disfrutamos de sus bendiciones. Al igual que Josué, ganaremos las batallas que nos presenta la vida tomados de la mano de nuestro buen Dios, porque estas batallas no escapan de su control. Él siempre cumple sus promesas y junto a Él podemos tener ánimo, ser esforzados y ser valientes. Entonces, es una palabra hermosa, es una palabra maravillosa, es una palabra de ánimo que requiere y demanda de nosotros y que habla a nuestras vidas conforme el Señor quiera trabajar en nosotros y conforme nos quiera dar aliento, porque hay un plan perfecto, y el primer plan perfecto es la sangre que fue derramada por amor suyo y mío de parte del Señor. Entonces, mis hermanos, esta era la palabra. Espero que cada uno estemos dispuestos a recibir conforme Dios lo quiere hacer, y vamos a colocar para finalizar esta palabra en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor, porque esta palabra es viva y eficaz, Señor, porque a través de tu palabra encontramos aliento, Señor, porque a través de tu palabra encontramos una verdad, Señor, inmutable, inigualable, incomparable, porque eres tú, Señor, quien nos sustenta, Señor, porque de ti proviene, Señor, absolutamente todo, Señor, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre amado, gracias porque tu palabra llega a nosotros de la manera que tú has dispuesto, Señor. Coloca sensibilidad siempre, Señor, y un corazón dispuesto a cada una de las guías que quieres dar a nuestra vida. Tú conoces nuestra oración, nuestras peticiones, tú conoces las peticiones de mis hermanos, tú conoces mis peticiones, y queremos, Señor, en esta noche decirte que sean cumplidas conforme a tu voluntad, pero que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la verdad, tu palabra, Señor. Que donde nos envíes, Señor, para ser esforzados y valientes, siempre tu aliento esté allí, Señor, para consolarnos, para levantarnos, para restaurarnos y saber que tu verdad siempre, Señor, prevalecerá. Que lo que está escrito, escrito está, Señor, y tú nos darás las fuerzas para continuar. Gracias porque en medio de este tiempo, Señor, de prueba, de dificultad, tu gloria, Señor, ha estado y estará y permanecerá en nuestros corazones, Señor. Te clamamos por la dureza de corazón de algunas personas, Señor, que aún no han podido ver tu gloria, Señor. Te clamamos por la dureza de corazón de las personas que en este momento no te han visto, Señor, y creen, Señor, que eres un Dios que castiga y que solamente has hecho cosas malas, Señor, cuando tú eres un Dios que siempre ha sido bueno. Un Dios que también está con su fuego, Señor, conforme a tu justicia y a tu verdad, Señor amado. Te amamos, te glorificamos y te pedimos que nuestras fuerzas sean levantadas en Cristo Jesús. Que seas tú dándonos aliento cada mañana, que seas tú guiándonos, Señor, para la batalla de cada día, Señor. Que seamos recibiendo esas instrucciones, Señor, para que podamos, Señor, acatarlas y cumplirlas conforme tú lo quieres que lo hagamos, Señor, para así mismo tener la victoria, esa victoria que solamente puede provenir de ti y estar sujetos a tu voluntad, Señor. Te amamos, te bendecimos, te clamamos por cada una de las personas que quizás hoy están enfermas, Señor, pero no solamente enfermas físicamente, sino enfermas del corazón, Señor, para que seas tú con tu brazo, Señor, de poder, con tu abrazo de sanidad, Señor, espiritual primeramente, cubriéndola, Señor, para que seas tú teniendo misericordia de sus pecados, Señor, y renovando, Señor, esa promesa, Padre Celestial. Clamamos a ti y sabemos que en tu presencia hay descanso, hay gozo y hay restauración. Gracias por tu palabra, Señor, quedamos en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Estaremos allí siguiendo las palabras que el Señor dispone en nuestros corazones. Un abrazo para todos.